El Bus Social es una iniciativa promovida por APN Asturias, en la que las 49 entidades que la componemos queremos trasladar propuestas para una Asturias más inclusiva. Abordamos 13 temáticas, todas áreas de intervención de proyectos y programas de las entidades, en las que también escuchamos a las personas con las que trabajamos para trasladar todo aquello que quieren que sean las políticas en la próxima legislatura. De dinámicas de escucha, de que las entidades también escuchen a su realidad, ¿no? Y que permitamos trasladarlo y vertebrar un documento que también sea una guía que tengamos durante todos estos años, ¿no? Lo que intentamos es combinar tanto el ámbito urbano como el rural, que sea posible realizar el recorrido en una jornada, que no tenemos más que un día para realizar la iniciativa del Bus Social, y que a su vez estén ubicadas en localizaciones donde tengan presencia las entidades de la red. Son medidas que necesitamos en el ámbito rural y que seguramente en 4 años no se van a resolver, pero bien si las tienen en mente, las tienen en cuenta y se trabaja para ir consiguiéndolas. Y es importante que vean dónde estamos, el ejercicio que hacemos, la actividad y la ejecución, para que pues desde sus herramientas y sus capacidades nos puedan ayudar a llevar un objetivo común y a hacerlo mejor. Que se fueron consiguiendo cosas, pero todavía hay un camino largo por recorrer. Y las entidades tenemos que dar ese paso al frente, no esperar a que los partidos intenten solucionarlo todo, porque muchas veces les falta conocimiento e información. Es un canto a la participación ciudadana, con las realidades de las personas que viven las situaciones de riesgo de exclusión social y pobreza.